octubre de 1967. En lo profundo de la selva boliviana, un hombre que ya era leyenda caminaba con paso lento, cansado, pero con la mirada encendida de siempre. Ernesto Che Guevara, el guerrillero argentino-cubano que había encendido fuegos revolucionarios en medio continente, se encontraba en el ocaso de su última batalla. Llevaba meses combatiendo en las montañas de la región de Ñancahuazú, junto a un pequeño grupo de combatientes que enfrentaban hambre, enfermedades y un cerco militar cada vez más estrecho. No era la épica caravana de la Sierra Maestra, aquí, la lucha se ahogaba en un silencio denso, roto solo por el zumbido de los insectos y el eco de disparos lejanos. El Che había llegado a Bolivia con un objetivo claro: encender la chispa de la revolución continental, creando un foco guerrillero que sirviera de inspiración y apoyo a los movimientos insurgentes en Sudamérica. Sin embargo, la realidad fue mucho más adversa. La población local, desconfiada y temerosa, no se sumó a la causa. El terreno, hostil y desconocido, se convirtió en un enemigo más. Y la inteligencia militar boliviana, con el apoyo de la CIA, comenzó una persecución sistemática, infiltrando informantes y siguiendo cada rastro que el grupo dejaba a su paso. Para octubre, la situación era insostenible. El grupo estaba dividido, la moral baja, y los víveres casi agotados. El Che, enfermo de asma y debilitado, seguía insistiendo en la resistencia, pero sabía que cada día que pasaba las posibilidades de victoria se desvanecían. Los militares habían aprendido a leer sus movimientos, a cerrarles el paso, a empujarlos hacia una trampa invisible que se cerraba cada vez más. El 8 de octubre, en la quebrada del Yuro, esa trampa se cerró. El Che y sus hombres fueron sorprendidos por tropas del ejército boliviano. El combate fue breve, desigual. Varios guerrilleros murieron en el acto, otros fueron capturados. Guevara, herido en la pierna y con su fusil inutilizado por un disparo, fue reducido. Las versiones dicen que, aún así, mantuvo una calma imperturbable, mirando a sus captores con una mezcla de desafío y resignación. No sabía, o tal vez sí, que estaba a punto de cruzar la línea entre la historia y el mito. Tras su captura en la quebrada del Yuro, Ernesto Che Guevara fue trasladado a pie hasta la pequeña aldea de La Higuera, un caserío perdido en las montañas, con apenas una escuelita rural de paredes de adobe. Era 8 de octubre de 1967, y la noticia del arresto ya corría como pólvora entre las tropas bolivianas y los agentes de inteligencia. La CIA, que había seguido de cerca la operación a través del agente Félix Rodríguez, recibió la confirmación: el Che estaba vivo. Pero por poco tiempo. En La Higuera, lo encerraron en una de las aulas, custodiado por soldados nerviosos. Vestía su chaqueta verde olivo, aún manchada de barro y sangre, y sus botas desgastadas. Estaba exhausto, con el rostro demacrado y los cabellos enmarañados, pero su mirada seguía fija, penetrante. Algunos soldados, intimidados por su presencia, evitaban mirarlo a los ojos. Otros, jóvenes e inexpertos, sentían una mezcla de curiosidad y respeto por aquel hombre cuya imagen ya había cruzado fronteras. Durante esas horas como prisionero, el Che habló poco. Según los testimonios, pidió comida para los demás combatientes capturados antes que para sí mismo. Rechazó recibir visitas de periodistas y se negó a ser exhibido como trofeo. Conversó brevemente con sus captores sobre política y revolución, manteniendo un tono sereno, casi pedagógico, como si aún estuviera en una trinchera ideológica. Algunos militares relatan que incluso en cautiverio conservaba una dignidad que descolocaba a quienes esperaban verlo derrotado. Mientras tanto, fuera del aula, las decisiones se tomaban a un ritmo vertiginoso. El alto mando boliviano, presionado por el gobierno y por sus asesores estadounidenses, debatía qué hacer con él. Mantenerlo con vida implicaba un juicio internacional que podría convertirlo en un símbolo aún más poderoso. Ejecutarlo, en cambio, cerraría la amenaza inmediata, pero abriría la puerta a un mito inmortal. El dilema estaba sobre la mesa. Aunque, en realidad, la suerte del Che ya estaba echada. En esas horas finales, el tiempo en La Higuera parecía detenido. Los campesinos observaban a distancia, conscientes de que algo histórico ocurría en su humilde pueblo. El Che, sentado contra la pared, fumando un último cigarrillo, aguardaba. No pidió clemencia. No negoció. Solo esperó, como quien sabe que su papel en la historia estaba a punto de quedar grabado para siempre. La mañana del 9 de octubre de 1967,
el aula de la escuelita de la Higuera se convirtió en un punto de tensión insoportable. Afuera, soldados y oficiales aguardaban instrucciones definitivas. En La Paz, el alto mando militar ya había recibido mensajes claros desde sus aliados estadounidenses. El Che no debía salir vivo de allí. El temor no era militar, sino político. Un juicio público le daría a Guevara un escenario para exponer sus ideas, para transformarse en un mártir en vida, y avivar la causa revolucionaria en América Latina. El gobierno boliviano no quería correr ese riesgo. El presidente René Barrientos dio la orden verbal: procedan con la ejecución. No hubo documento firmado. No hubo protocolo. La instrucción bajó de manera directa, dejando claro que todo debía parecer un enfrentamiento, un final en combate. La tarea recayó en un pequeño grupo de soldados, entre ellos el sargento Mario Terán, un joven que, según se cuenta, tenía cuentas pendientes con la guerrilla. Meses antes, un combate había costado la vida a varios de sus camaradas. Mientras la orden viajaba de boca en boca, en el interior del aula el Che permanecía sentado. Había intercambiado unas últimas palabras con Félix Rodríguez, el agente cubano-americano de la CIA que lo interrogó brevemente. Rodríguez relató después que Guevara, al despedirse, le dijo: dígale a Fidel que pronto verá un triunfo más grande. Luego le entregó una pipa y un reloj para que fueran enviados a sus hijos. No había miedo en su voz, sino una calma que desarmaba. Cuando Terán entró en el aula, nervioso y con el arma temblando, el Che lo miró directamente y le dijo: póngase sereno, y apunte bien, va a matar a un hombre. Esa frase, reproducida en innumerables relatos y libros, selló la imagen del guerrillero como un hombre que enfrentó la muerte sin bajar la mirada. No hubo juicio, no hubo defensa, solo una ráfaga de balas que puso fin a su vida, pero no a su historia. A las 13:10, Ernesto Che Guevara fue declarado muerto. El gobierno boliviano anunció que había caído en combate, aunque la verdad ya se susurraba entre periodistas y testigos. Afuera, en el polvo del patio de la escuela, los soldados no celebraban. Algunos parecían aliviados, otros confundidos. Habían matado a un hombre. Pero habían encendido un mito. Tras la ejecución, el cuerpo del Che no fue enterrado de inmediato. Al contrario, las autoridades bolivianas decidieron exhibirlo como prueba de su muerte, para acallar rumores y evitar que su figura siguiera movilizando a simpatizantes. El cadáver fue trasladado en helicóptero hasta Valle Grande, donde lo colocaron en la lavandería del Hospital Señor de Malta. Allí, sobre una pila de cemento, lo expusieron ante militares, periodistas y curiosos. Las fotografías que se tomaron ese día darían la vuelta al mundo. La imagen del Che muerto, con los ojos semiabiertos y una expresión serena, provocó un impacto inesperado. Muchos la compararon con representaciones clásicas de Cristo después de la crucifixión, el mártir que muere por sus ideales. El efecto fue contrario al que el gobierno boliviano buscaba. En lugar de destruir su mito, lo amplificaron. Las imágenes circularon en periódicos internacionales, y despertaron simpatía en sectores que antes apenas lo conocían. En paralelo, comenzó una operación para borrar cualquier rastro físico de su tumba. Se decidió enterrar el cuerpo en secreto, junto al de otros guerrilleros caídos, en una fosa sin marcar. Durante décadas, el paradero exacto de sus restos fue un misterio. La intención era clara: evitar que su tumba se convirtiera en lugar de peregrinación y culto político. Sin embargo, la historia se resistió a ser sepultada. Los testimonios de militares, campesinos y periodistas que estuvieron en Valle Grande alimentaron las sospechas de que el Che no había muerto como lo decía el comunicado oficial. Algunos afirmaban que había sido asesinado después de su captura, otros, que sus últimas palabras eran prueba de su integridad hasta el final. Lo cierto es que, aunque el cuerpo estaba oculto, la imagen de aquel hombre tendido sobre la losa de cemento seguía viajando, encendiendo debates, canciones, murales y manifestaciones. Lo que ocurrió en esa lavandería marcó un punto de no retorno. El Che dejó de ser solo un líder guerrillero para convertirse en un símbolo planetario. Su rostro, reproducido hasta el cansancio en carteles, camisetas y banderas, empezó a vivir una vida independiente, ajena a la realidad de su derrota militar. En muerte, el Che ganó la inmortalidad que en vida había buscado a través de la revolución. La ejecución del Che Guevara en la Higuera no detuvo la expansión de sus ideas. Por el contrario, lo convirtió en un ícono global.
En cuestión de semanas, su imagen estaba en portadas de revistas, afiches estudiantiles y pancartas de protesta en todo el mundo. Jóvenes en París, México, Buenos Aires o Nueva York lo adoptaron como símbolo de rebeldía, incluso sin conocer a fondo su ideología. El Che dejó de ser solo un guerrillero argentino-cubano para convertirse en una bandera de lucha contra la injusticia. En América Latina, su muerte fue interpretada por muchos como prueba del miedo que los gobiernos y sus aliados sentían frente a los movimientos revolucionarios. En Cuba, el duelo fue masivo. Fidel Castro pronunció un discurso de varias horas, elevando la figura de su compañero caído a la categoría de héroe eterno. En otros países, intelectuales y artistas comenzaron a escribir, pintar y cantar sobre él, reforzando su presencia cultural. La imagen más famosa, basada en una fotografía de Alberto Korda, se convirtió en uno de los retratos más reproducidos de la historia. Con el tiempo, su figura trascendió la política y entró en la cultura popular. El Che apareció en murales, camisetas, pósters y hasta en publicidad comercial, generando un fenómeno curioso, el uso capitalista de un símbolo anticapitalista. Mientras para unos era un modelo de coherencia y entrega total a sus ideales, para otros representaba un peligroso idealismo armado. Las interpretaciones sobre su legado se multiplicaron y, en muchos casos, se distorsionaron. En 1997, 3 décadas después de su muerte, sus restos fueron hallados en una fosa común cerca de Valle Grande y trasladados a Cuba, donde se erigió un mausoleo en Santa Clara. Allí descansan, rodeados de homenajes constantes de visitantes nacionales y extranjeros. La peregrinación a este lugar demuestra que, más allá de las controversias, el Che sigue despertando pasiones. Hoy, su historia nos plantea una pregunta incómoda: ¿cómo un hombre puede pasar de ser un combatiente derrotado en una selva remota a un mito que desafía el paso del tiempo? La respuesta quizás esté en esa mezcla de coherencia personal, causa trascendente y un final dramático. La captura y ejecución del Che Guevara en Bolivia no solo cerró un capítulo de la guerrilla latinoamericana, abrió un relato que, más de medio siglo después, todavía sigue escribiéndose.